algunas cosas del teorema de Taylor, ya vimos cómo se comporta las funciones más clásicas, que sería el seno, el coseno, la exponencial. Ya entendimos, o yo espero que ya entendieron, cómo se aproxima, cuál es la idea, ¿no? Que conforme tú le vas agregando más términos a la serie de Taylor, pues más cerca va a ser la aproximación a nuestra función, que fue la animación que les hice ¿cómo se llama? De la exponencial, ¿recuerdan? O sea, yo les hice la animación para que ustedes vieran que empezaba aproximando alrededor del cero, en el caso de que yo tomaba a igual a cero, y de ahí se empezaba a expandir hacia los lados la aproximación. Si ustedes deciden aproximar de otro lado, por ejemplo, a igual a 1000, quiere decir que la aproximación va a estar de aquel lado, o sea, alrededor del cero no se va a aparecer mucho, sino se va a empezar a aparecer en el 1000 y de ahí se empieza a propagar a las orillas. ¿Qué pasa? Pasa que cuando tú te tomas todos los términos, cuando te tomas la suma completa, o sea, hasta el infinito, en ese momento, no importa dónde hayas empezado a aproximar, indiscutiblemente te va a quedar la aproximación exacta. O sea, en todos lados va a ser igualita la función. Eso está padre. Entonces, de hecho es el teorema de Taylor, te dice que no importa dónde te tomes el punto central, qué valor le des a, si te tomas toda la serie completa, la infinidad de sumandos, automáticamente te va a dar lo mismo, te va a dar la función exacta, te la va a aproximar sin margen de error en cualquier lado. Eso está padre. Pero bueno, desafortunadamente, nosotros muchas veces no podemos resolver la serie. Ya les comenté, ¿no? Que por más que intentemos con nuestras pocas o muchas técnicas de cálculo integral para resolver series, no vamos a poder encontrar una fórmula que nos diga esto siempre va a valer. Por lo tanto, vamos a tener que apelar al error de truncamiento, ¿no? Vamos a tener que en algún momento dejar de sumar y en ese momento se va a generar automáticamente un error, ¿de acuerdo? Sin embargo, Taylor lo que hizo también, o sea, nos ayudó un poquito más, aparte de darnos su fórmula, nos dijo, mira, yo entiendo que en algún momento vas a tener que dejar de sumar. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada una infinidad de términos. Y lo que hizo fue que nos definió algo que se llama un residuo, que si recordamos lo que es un residuo en la división, pues es ese sobrante, eso que te falta para llegar a la exactitud, ¿verdad? Bueno, en este caso, él dijo, imagínate que te tomas los primeros n términos de la serie de Taylor, ¿no? Hasta el 100 si tú quieres. Bueno, todavía te faltan del 100 hasta la infinidad de sumandos. Y te dice, no te preocupes, te voy a definir un residuo, te voy a definir cuánto vale esa cola, la cola de la suma. Ese Rn que vemos ahí al final, ¿verdad? Lo definió de la siguiente forma, lo definió como una integral. Y si se dan cuenta, tampoco no es tan difícil de acordarse del residuo, porque si se dan cuenta sigue exactamente la misma lógica que los números de arriba. O sea, es la enésima más un derivada evaluada en el punto que tú decidiste, que digamos que aquí en este caso t es como la a de arriba. X menos a sería lo equivalente a la diferencia del intervalo elevado a la n sobre n factorial por la derivada, por la siguiente derivada. O sea, no es una fórmula tampoco súper complicada como de acordarnos. El problema es que es una integral. Es la integral de a x. Y dices, hoy vamos a tener que meter integración o qué onda, ¿por qué? ¿Por qué nos quedó así de feo? ¿No? Y Taylor dijo, no te preocupes tampoco de esa integración, porque esa integral tampoco no la vas a poder resolver, ¿no? O sea, es una integral que no hay una fórmula para esa integral. Si hubiera una fórmula para esa integral, pues automáticamente la sustituyes arriba y ya tienes la fórmula exacta, pero eso no sucede. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer con ese residuo es aplicar algunos teoremas de cálculo para hacerlo un poquito más atractivo, un poquito más bonito. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a arreglar ese residuo, vamos a tratarlo de convertir en otra cosa que se vea un poco más, pues un poco, que le podamos sacar un poco más de provecho. ¿Vale? Para ello, voy a necesitar que ustedes me recuerden cuál es el teorema del valor medio para integrales. ¿Recuerdan cuál es el teorema de valor medio para integrales? ¿Cómo que no, Pau? Rodrigo, teorema del valor medio. No me acuerdo mucho, pero
No, la neta no. Viviana, David. ¿No está David hoy? No está David. No es algo como donde vas como fraccionando ciertas partes y te agarras así como pues, prácticamente la mitad de los valores que agarraste o como por ahí más o menos. No, nadie. ¿No les No es enseñó ese César eso? donde, no es ese donde pasa de un punto a otro y después de ahí se dice que es como continua en otro. Ese es el teorema del valor intermedio. Se Ah, confunde porque es entre intermedio y medio. El intermedio sí es ese que tú dices, que es, si yo tengo una función continua y en algún lado la función es positiva y en el otro negativa, entonces tuvo que haber cruzado por el cero. Ese es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor medio cambia un poco. Y está bastante padre, es muy ilustrativo. En una imagen se ve padrísimo. De hecho, hay un teorema del valor medio tanto para integrales como para derivadas. Y sí es algo importante que tienen que saber. Yo creo que no pueden vivir sin saber cuáles son esos dos teoremas, son importantísimos. Pero bueno, se los voy a platicar, porque si les digo, sí vale la... Promedio, ¿no? Es un promedio. Eso suena muy bien. Es algo parecido a un promedio. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo voy a hacer en el dibujo y ahorita se los pongo ya la fórmula del teorema del valor medio. Para ambos, para integrales como para derivadas. ¿Qué onda, David? ¿Por qué tan tarde? ¿Tienes retardo? Ay, no sé así, estaba comiendo. ¿Sabes qué? Comiendo. Y luego das esa excusa. Yo te hubiera dicho, no, pues estaba en otra clase, profe, y no nos dejaba ir, por eso no No, podía estaba comer. comiendo. Chale. Primero Bueno, lo primero. entonces yo debería de comer y dejarlos aquí. ¿Es lo que me Tal tratas vez. de decir? Ah, tal vez. Chale. No, no es cierto, profe. Teorema del valor intermedio. Le voy a poner para derivadas primero. Primero vamos a ver para derivadas, aunque no nos va a ayudar ahorita para lo que vamos a hacer en el de Taylor, pero pues les digo, no pueden vivir sin saber el teorema del valor medio para derivadas y para integrales. ¿Vale? Ok. El dibujo va así. Nosotros tenemos una función derivable, digamos esta de aquí, ¿no? Esa función azul. Tenemos una función derivable en el intervalo AB. Este es el intervalo A, B. Déjenme hacerlo más drástico. Voy a poner A aquí. Este va a ser A y este va a ser B. ¿Sale? Ahí está. Entonces, supongamos que esta función f de x es derivable en el intervalo A, B. ¿Sale? ¿Qué es la derivada? ¿O cómo podríamos interpretar geométricamente la derivada? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué interpretación tiene la derivada geométricamente? Ah, ¿era una pendiente? ¿Es la pendiente de la recta de qué? Ay, diablos. No estaba preparado para eso. No puede ser. ¿Cómo es que les pregunto el teorema del valor medio si ni siquiera saben qué es una derivada? Dios mío. ¿Qué es una derivada? A ver, ilústreme. No, ¿cómo ilústrenme? No puedes. Ya pasaron cálculo integral, cálculo multivariable, cálculo diferencial y no saben qué es una derivada. Mi cerebro se atrofió durante 3 meses. Vamos, Iris, no. La Tú recta tú tangente, salvas, tú ¿no? salvas. ¿Eh? Jimena, ¿qué? Y es la recta tangente, ¿no? O sea, la que estaba diciendo mi compañero. Su compañero, es David. Le puedes Mi decir David. compañero David. Hasta que me Mi regañó. compa David. Ok, algo tenía que ver con la recta tangente, ¿verdad? O sea, decías, si yo quiero saber la derivada en un punto, por ejemplo, en 5, ¿qué tengo que hacer geométricamente? Ah, caray. ¿A comer? ¿dónde? Ya No ve que no sé. era el único.
Entonces, ¿qué? Es la pendiente de la recta tangente en el punto 5, ¿no? Esa es la derivada. Es la pendiente de la recta tangente en el punto donde a mí me lo estén indicando. ¿Sale? Entonces, si yo, por ejemplo, me tomo aquí un punto, el que yo quiera, vamos a ponerle aquí, el punto X, y yo les pregunto, ¿quién es la derivada? Bueno, voy a poner X0. ¿Quién es la derivada en el punto X0? Y yo lo quiero resolver geométricamente. Lo que tendría que hacer sería buscar el punto aquí y luego como que imaginarme la recta tangente en ese punto y luego esa recta sacarle la tangente, perdón, la pendiente, ¿sí o no? Eso es lo que yo tendría que hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Geométricamente. O sea, esa es la interpretación de la derivada. Bien. ¿Qué dice el teorema del valor medio para derivadas? Dice lo siguiente. Voy a borrar esto. Pues no molesta. Lo que dice es, tómate la evaluación, busca el punto B, F de B. ¿Quién es el punto B, F de B? Pues es este de aquí. ¿Y quién es el punto A, F de A? Ah, es este de aquí arriba. Luego, traza una recta que pase por esos dos puntos. Y solamente pasa una recta, porque pues, así es la geometría euclidiana. Entonces dices, voy a trazar una recta, que pase por aquí, que pase por acá. ¿Sale? Ahí está mi recta. ¿Sí? Esa recta tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta naranja? ¿Quién me dice? Y menos F de... No, olvídelo. No me acuerdo bien. Ay, ¿cómo creen? No puede ser que Es la ni ecuación de siquiera la me la- pendiente, ¿no? Sí, es Tendrías Y1 que menos poner Y a igual f a... de b menos f de a sobre a b menos a. Ok, No, la pendiente M va a ser igual a F de B A menos f de a menos F de A, que son las coordenadas en Y, menos sobre entre, ajá, B menos A, b ¿verdad? menos a. Ok. El punto de esto es que tendremos una próxima, bueno, ¿cómo decirlo? Algo muy burdo, ¿no? Como algo muy burdo. Solamente como usted decía, la geometría euclidiana solamente nos da dos puntos muy sencillos. Sí, o sea, aquí el teorema dice, tómate los extremos del intervalo. ¡Ay, espere, me están hablando! ¿Ese es el sonido de un iPhone? Perdón, fui yo, me estaban hablando. Ah, ok. Ahí hay otro pudiente que sí puede grabar la clase con su iPhone. Bueno, en fin. Ok, lo que dice el teorema es, tómate el intervalo donde es derivable la función. Y luego tómate los dos puntos de los extremos y saca la recta que pasa por ahí. Pura geometría. Ni cálculo es geometría. Luego calcula la pendiente de esa recta. Ahí está. Esta es la pendiente de esa recta. ¿Vale? Que si ustedes lo quieren ver también, ¿no? O sea, no importa en qué orden lo pongas, o si le pones f de A menos f de B sobre A menos B, ¿verdad? Cualquiera de las dos, la misma. Bien, ¿qué dice el teorema del valor medio? Dice, si tú empiezas a caminar de A y te vas para B, o sea, empiezas a hacer esa trayectoria, estamos de acuerdo que pues tú tienes aquí los puntos, lo voy a dibujar de color negro, así, y te pones a evaluarlos en su derivada. Ya dijimos quién es la derivada. Dices, ok, es la pendiente de la recta tangente. Lo que dice el teorema del valor medio es que en algún momento, aquí en ese intervalo, va a haber un punto en el cual tú graficas la recta tangente en ese punto. Voy a poner de color negro. Tú graficas la recta tangente en ese punto.
por ejemplo, por aquí. Ahí está. ¿Quién es el punto donde está esa recta tangente? Ah, es por aquí. A este punto vamos a llamarle C. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, o lo padre, es que esta recta tangente es paralela a la recta que tú generaste con los dos puntos de los extremos. Y eso siempre se va a cumplir. En pocas palabras, tú tienes tu intervalo, buscas los dos puntos, pones la ecuación de la recta y le calculas su pendiente. Tú en este intervalo sí o sí, porque eso dice el teorema, sí o sí, vas a encontrar un punto, el cual ese punto, cuando sacas su derivada, la recta tangente tiene la misma pendiente que la recta naranja. O sea, son paralelas. Siempre. Ustedes pelense con los dibujos. Hagan cualquier dibujo y van a ver que siempre pueden encontrar una recta tangente, no importa cómo es el dibujo, una recta tangente en el intervalo y que sea paralela. ¿No me creen? Vamos a hacer otro ejemplo acá abajo. Y Podemos para hacer que fueran paralelas tendrían que, según la de esta de la pendiente, eran iguales, ¿verdad? dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales. Ah, Vamos a ok. hacer otro dibujo más raro. Por ejemplo, uno súper extremo que vaya así, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú dices, a ver, a este ya ni parece casi función porque este parece que va a una constante. Así, por ejemplo. Entonces dices, a ver, me voy a tomar un intervalo más abierto, por ejemplo, este A y este B, hasta acá. Y luego nuevamente hago lo mismo. Dices, a ver, voy a buscar el punto extremo aquí, el punto extremo acá, ¿verdad? Este punto es A, F de A, y este de acá es B, F de B. Y trazo mi recta. Ah, no me quedó bien. Ahí está. Trazo mi recta. Esa es mi recta que me quedó de los dos extremos. ¿Cuál es su pendiente? Pues su pendiente es esta misma, la fórmula que ya habíamos sacado, ¿verdad? Es la misma pendiente. ¿Qué es lo que me dice el teorema? Lo que me dice el teorema es que en algún momento nosotros vamos a encontrar una recta paralela a esta. Déjenme copiarlo. Creo que no le puedo cambiar el color. ¿O sí? No, no voy a... Ahí está, la voy a eliminar. Voy a dibujar otra de color negro. O sea, voy a encontrar una recta color negro que es tangente a la curva azul en algún punto. Por ejemplo, ¿quién? Ahí es tangente la recta a la curva. En ese momento. Sí, ¿verdad? Y ahí sí. Sí, Y aquí abajo también. Sí. sí, también. Entonces, cualquiera de esos dos puntos cumple lo que el teorema me dice. El teorema dice que existe al menos uno. Pueden haber varios, pero al menos uno sí existe. Por ejemplo, vamos a dejar este de aquí. ¿Sale? Ese de ahí. El punto en el cual es tangente es en este. Ese punto C. Eso es lo que dice el teorema. Siempre, siempre, siempre va a haber una recta paralela a la recta que tú trazaste de esta manera que choca en algún punto en el intermedio y que es tangente. ¿Sale? Siempre. Ahora, uno dice, ¿y eso geométricamente con para qué? ¿Verdad? Bueno, lo que dice el teorema, entonces formalmente es que existe, no lo voy a escribir formalmente aquí abajo, sea f derivable en a, b. Entonces, existe un punto
C en el intervalo A, B, tal que f de B menos f de A sobre B menos A, que es es la pendiente de la recta naranja que estuvimos dibujando, va a ser igual a la derivada de C. Eso dice el teorema del valor medio. ¿Por qué f de C? ¿Qué tiene que ver esto? Pues recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que nos está diciendo es que en algún momento del intervalo, va a haber un número que cuando yo le calculo su recta tangente, su pendiente va a ser igual a la de la recta naranja. Son paralelas. ¿Sale? Y no tienen una idea de cómo este teorema, este de aquí, ayuda a demostrar un montón de cosas. Tanto así que este es el teorema que ayuda a demostrar el teorema fundamental del cálculo. Poderosísimo teorema. Entonces, no puede pasar desapercibido. Tienen que tenerlo bien en claro, ¿no? Lo que me dice es, si no se lo aprenden así, porque a veces es complicado aprendérselo así, si no se lo aprenden así, piénsenlo. Recta por dos puntos, los extremos, hay un punto intermedio en el cual la recta tangente también es paralela a la recta generada entre los dos extremos. Ese es el teorema del valor medio. Bien. ¿Cuál es el teorema del valor medio para integrales? Ahora, ese es el que nos va a interesar ahorita para demostrar que el residuo se puede transformar en una cosa más bonita. ¿De acuerdo? El teorema del valor medio para integrales. Teorema del valor medio para integrales. Dice lo siguiente, y otra vez voy a hacer un dibujito para que a ustedes les quede más claro. Este dibujo es más, de hecho es más, yo creo que es más ilustrativo que el anterior, pero bueno. Dice lo siguiente el teorema del valor medio para integrales. Nuevamente voy a dibujar. Ahí está. Tengo una función cualquiera integrable. Voy a hacerla más fea, así. Como sea. Así, por ejemplo. No, esa no me va a ayudar mucho. Mejor así aquí arriba. Así. Ahí está. Entonces, tiene una función integrable, ¿no? Esta, por ejemplo, le puede sacar el área bajo la curva en el intervalo A, B, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la integral de esta función? La integral de f de x de a b, diferencial de x. En el dibujito, ¿quién lo representa? Es el área bajo la curva, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Al menos eso tienen que acordar, por Dios. Sale. Entonces, este de aquí es el área bajo la curva. ¿Sí, no? Este es el área bajo la curva. Bien. ¿Qué dice el teorema del valor medio para integrales? Está padrísimo. De hecho, en el último parcial vamos a ver algo que se llama la cuadratura de Gauss, que sale justamente de esta idea. ¿Sale? Entonces dice, para el teorema del valor medio de integrales, lo que te dice es que va a haber un punto en algún lado, aquí, por acá o por acá, no sé dónde esté, de tal manera, va a haber una C aquí, que cuando tú lo evalúas, ¿sí? Ahí lo evalúas, este es el punto C, F de C. Y tú te trazas ahora la recta constante que pasa por ese punto. La recta constante que pasa por ese punto sería más o menos así. Ajá. Lo que te va a decir es que tú trates de extender, o sea, trates de generar un cuadradito, bueno, más bien un rectángulo, cuya parte superior sea esta recta, la parte inferior sea esta y los extremos sean estos dos. Entonces tú dices, ah, mira, me generó un rectángulo. Y le sacas el área de ese rectángulo, ¿sale? Que en este caso sería el área negra.
Si yo les pregunto, ¿cómo sacamos el área de ese rectángulo? ¿Quién me dice cuál es el área de ese rectángulo? Negro. ¿Cómo Pues saca nada el área? más sería la... Ajá, ¿cómo sacan el área del rectángulo? B menos Alguien iba a hablar, ¿no? B menos A es la base multiplicada por... A, no sé, por A o menos C de F de C. O sea, la base es B menos A. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. ¿Y la altura? Pues puede ser A o B menos. No, la altura es esto que tiene de aquí. No llega ni a B ni llega a F de A. Llega hasta aquí. ¿Que no ¿Quién es la sería altura? B más A por F de C? Por F de C. ¿Pero no sería B más A en vez de B menos A? No, porque nada más estoy sacando la diferencia entre estos dos. Siempre para distancias es este menos este, ¿no? Si A es negativo, pues se hace positivo. Es suma, ¿no? F de C solamente sería como la altura, ¿no? Y B menos A sería la base. Exacto. Ahí está. Todos Ujú. sabemos sacar el área de un rectángulo. Bueno, esta es el área negra. Pues, ¿qué creen? El teorema del valor medio dice que no sabemos quién es el punto C. No lo sabemos. Pero hay un punto donde tú puedes hacer este dibujo y el área negra es exactamente igual al área naranja. Son lo mismo. O sea, que la integral de f de x, d de x, de a b, va a ser igual a b menos a multiplicado por f de c. Las dos áreas coinciden. O sea que eso cumpliría lo del teorema fundamental del cálculo, pues. No, o sea, más bien de lo de la integral. Algo parecido, ¿verdad? Ajá. No es exactamente porque cuando aplicamos el teorema estamos usando antiderivadas, ¿no? Y esas cosas. Ujú, Aquí no, aquí nada más es el área de un rectángulo. ¿Ya? ujú, Oye, qué padre, ¿no? Dices, todo el ujú, tiempo, si se dan cuenta, f de x puede ser lo más feo posible, puede ser e a la x seno de todo el rollo ese feísimo. Y entonces ujú. la pregunta obvia es, ¿por qué nos enseñaron entonces tantas técnicas de integración si está esta fórmula tan padre que dice que no importa qué función le pongas aquí, la integral de esto es esto? ¿Ya? Ujú. ¿No necesitas más técnicas de integración? No. Pum, ahí está. Debe de haber una trampa ahí, si no, pues, ¿para qué nos enseñaron todo eso? ¿Cuál es la trampa? ¿Qué es lo que me falta por conocer para terminar de integrar? El sobrante de la otra curva, ¿no? No, o sea, yo ya estoy garantizando, el teorema me garantiza que el área negra es igual al área naranja, ya lo garantiza. Hay una prueba irrefutable. O sea, esta igualdad es cierta, no se la estoy inventando, es cierta. Así dice el teorema del valor medio para integrales. Con cualquier integral. Con cualquier integral, cualquier función que le pongas aquí que sea integrable, esto es cierto. Con Ujú. cualquiera, no importa. Pero debe de haber truco, porque si no, pues ¿para qué nos enseñaron todo, no? Nada más te hubieran dicho teorema del valor medio y ya. Sí, ¿Cuál es el claro. truco? ¿Los límites? No, pues ahí está. Y yo no sé quién es C. Ah, ¿De qué me sirve esta fórmula si no sé dónde lo voy a evaluar? Pues Tienes que regreso al mismo, ¿no? Regreso al mismo lugar y dices, ok, sí, está bien fácil, pero dime quién es C. ¿Quién es este punto? Yo nunca les dije quién era. Del dibujo, ahí como que parece que ese es el C. Pero así que tú me digas la coordenada de C, no la sé. no Solo la. sé, pues sí, solo sé que existe. Hay algún punto, porque eso dice el teorema. Hay algún punto aquí que cumple esa condición, pero nunca me dice el teorema cuál es ese punto. Evaluar ese punto. Todo hubiera sido hermoso si hubiéramos sabido el valor de ese punto, porque les digo, todas las integrales se resolverían así. Pero ¿cuál es el problema? Que este punto no lo conozco. Y no lo puedo conocer, no lo sé, no sé cuál sea. Es es un evento desafortunado porque todo iba bien. Imagínense el cuate que estaba haciendo esto y dijo, no manches, ya resolví cualquier integral. Pero se encontró con ese problema de que no sabía cuál era ese punto. Y nunca lo pudo calcular y no se puede calcular.
No hay forma de saber quién es ese C. Solamente sabemos que existe. Es como Dios, ¿no? Es como, como los que creen en Dios dicen, bueno, yo creo que existe. De que lo pueda ver o lo pueda localizar, eso no es cierto. Pero existe. Hagan de cuenta que es lo mismo. Existe, la sé. Pero para saber dónde está, quién sabe. Ese es el evento desafortunado. Pero eso no quiere decir que no sea útil así esto. Va a ser útil, ¿sí? Se ocupa para un montón de cosas. Para la cuadratura de Gauss. Porque en la cuadratura de Gauss lo que hacemos es tratar de aproximar esta cosa de aquí. Tratar de aproximar el C. ¿Vale? Entonces no es tan inútil tampoco. O sea, no creas que ya se acabó el mundo. Por eso es que este teorema es muy importante. De aquí salen un montón de cosas, particularmente lo que ahorita les voy a enseñar en la serie de Taylor. Que A lo mejor, pues lo también. podemos convertir en esto. ¿Vale? Les mando otra invitación. Ahorita les escribo bien el teorema. Les mando otra invitación.